solo propósito, de adorarte, de aprender. Queremos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, puedas grabarlo. Danos, Señor, esa capacidad de instruirnos con Amén, tu sabiduría. Señor. Pedimos el perdón de nuestros pecados si en algo te estamos ofendiendo. Son nuestros ruegos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Isaías. Muchas gracias, mi hermano. Y bueno, ya estamos listos acá dispuestos. Aquellos que quieran compartir el enlace, está lo mismo desde el de Instagram que compartí a la mañana. Está el de la mañana también y la idea es grabar, ahora ya está en vivo, grabar el de la tarde. Así que bueno. ¿En YouTube también va a estar? En YouTube va a estar bien. después. Porque los hermanos de Lugano están clamando allá por el video. Ahí después le paso Ya, bien el ya está enlace. disponible, después les comparto. Bien, bien. Dale, por favor. Vamos a aprovechar ahora, así tenemos estos momentitos. Bueno, la idea es tomarlo como una continuación, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de padre e hijo, hoy el hermano hablaba de que de verdad, o sea, Jesús nació del Padre. O sea, no tenemos los detalles del cómo, pero tenemos que entender que es así, o sea, que hay un nacimiento, ¿no? Que quizás es totalmente diferente a lo que tenemos como concepción del ser humano, porque Dios no es humano. Entonces, no nos vamos a meter en esas estratosferas de tratar de explicar algo que no es de nuestra naturaleza, pero sí entender que es un evento que ocurre, ¿no? Dios tiene un hijo. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos quiere dar a entender de que Dios es un padre realmente. No simplemente una figura, ¿no es cierto?, o como un rol que ocupa, sino que tiene los sentimientos de un padre, se comporta como un padre, tanto con su hijo engendrado como con sus hijos adoptivos. Y esto nos tiene que cambiar la forma en la que vemos a Dios casi completamente, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, acá hay muchos que son padres y el que no es padre es hijo, entonces entiende que hay un amor, o sea, la relación padre-hijo, madre-hijo, o sea, es lo mismo, ¿no es cierto? Es quizás el vínculo, el sentimiento más fuerte que nosotros podemos sentir en esta humanidad, ¿no es cierto? Mucho más que incluso entre cónyuges, entre esposos. Un hijo de un esposo te podés separar, vemos que todos los días el amor se acaba y a otra cosa, ¿no? Pasa el tiempo y te olvidas. Pero acá un hijo, por más que el hijo se enoje y se vaya para siempre de la casa y no lo vea nunca más, uno vive su vida con eso acá en el corazón, ¿no es cierto? De que hay una parte nuestra a la que engendramos y de que esa parte vive y todo el tiempo estamos pidiéndole a Dios, por favor, cuida a mis hijos. Y lo que yo quiero es que hagamos práctico esto, ¿no es cierto? Que entendamos que si nosotros como padres humanos tenemos tamaño sentimiento por nuestros hijos, Dios es aún más puro en sus sentimientos, tanto para con Jesús como para con nosotros, ¿no es cierto? De ahí tiene que partir nuestra experiencia al conocer a Dios, que Dios verdaderamente es un Padre de amor, ¿no es cierto? Y Dios no haría nada a un hijo que yo tampoco le hiciera y viceversa, ¿no es cierto? Me gustaría arrancar por Proverbios. Hoy Leandro leyó algo de Proverbios 8, yo quiero arrancar de ahí. Vamos. No. ¿El título cuál es? Jesús, el reflejo de Dios. Proverbios 8, Leandro lo utilizó, ¿no es cierto?, para remarcar el sentido del engendrado, ¿no?, a partir del versículo 22. Pero yo quiero concentrarme en otros aspectos, ¿no es cierto? Del 22 en adelante, por ejemplo, ¿no?, dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Y ahí empieza, ¿no? Dice: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ya la palabra principado nos muestra algo, ¿no? Que hay un rey y que cuando hay un rey que tiene un hijo, tiene un príncipe. Y entonces ahí es donde nosotros ya nos podemos empezar a imaginar la relación entre el padre y el hijo, ¿no? Un rey que toma decisiones,
que consulta con el príncipe. ¿Por qué? Porque lo ayuda, porque le enseña, porque el príncipe también algún día va a ser rey, o el rey le permite tener esas decisiones, ¿no es cierto? Y sigue, ¿no es cierto? Bueno, el versículo 24 dice: antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y acá otra vez, ¿no? Si uno se puede imaginar la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Cuando formaba el polvo del mundo, ahí estaba yo. Ahí con el rey estaba yo, el príncipe. Ahí estaba ayudándolo, estaba viendo cómo él hacía las cosas, ¿no es cierto? Dice el 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía a la mar en su estatuto y a las aguas que no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui delicia todos los días, delicia para él, ¿no es cierto?, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Y yo me acuerdo, o me pongo a pensar, cuando a veces en casa agarro el martillo y empiezo a poner un clavo para un cuadro, o empiezo a arreglar cosas. Mi hijo viene y repite exactamente lo mismo. Él tiene su herramienta de juguete, o me quita las mías, ¿no es cierto? Me agarra el destornillador y empieza así a la pared, después viene con el martillo y le pega, porque él ve lo que yo hago y comparte esa experiencia conmigo y lo disfruta, ¿no? Y acá nos muestra a un Jesús príncipe, como decir así, bajo las faldas del rey, que están creando hasta el polvo del mundo. Y dice que Jesús era la delicia del Padre, ¿no es cierto? Todo el día delante de él era la delicia, en cómo comparten esta obra de creación, en cómo se relacionan. Y me gustó mucho cómo lo explica la Biblia King James, que es la Biblia en inglés, la del rey Jacobo. Dice así, el versículo 30, dice: entonces yo estaba junto a él como criado con él. Los que saben inglés, ahí usa la palabra brought up, que es, o sea, se traduce literalmente como uno criado, ¿no es cierto? Y dice: y era su delicia de día en día, regocijándome todo el tiempo delante de él. Acá nos muestra cómo hay de verdad una relación de padre e hijo, donde se disfrutan mutuamente haciendo cosas. En la versión MTV dice: era la arquitectura a su lado. Ahí está. También, ¿no es cierto? De hecho, cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, en Génesis dice: hagamos al hombre. Y ahí está donde empiezan los celos de Satanás, ¿no es cierto? ¿Cómo le consulta a este si yo soy más lindo, más fuerte, soy más brillante? Yo tengo que estar en su lugar. Y ahí es donde empiezan los celos de Satanás, ¿no? Pero, o sea, lamentablemente todos sabemos que no hay cómo poder inventar una relación de padre e hijo. O sea, solamente el que tiene un hijo sabe lo que eso significa. De hecho, cuando vemos la historia de Enoc, nosotros siempre leemos que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero hay un detalle muy marcado, que es que eso sucede después de que Enoc engendra a su hijo. O sea, cuando Enoc es padre, ahí empieza a caminar con Dios y empieza a entender cómo es Dios, cómo es el amor de Dios, y ahí es cuando camina con él y Dios se lo lleva. Es interesante, ¿no es cierto? Y, es lo mismo que Abraham. Exactamente. Y eso es el objetivo de hoy, ¿no es cierto? Es entender que hay una relación real de paternidad, tanto de Dios hacia Cristo como de Dios hacia nosotros. Eso nos va a sacar un montón de dudas en cómo también Dios se manifiesta con el ser humano. Vamos a leer varios textos bíblicos que hablan de esta relación entre Jesús y su Padre, ¿no es cierto? Vamos a empezar por Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 27. Voy a ir leyendo yo para que también pueda salir acá en la transmisión. Mateo 11, 27. Dice: todas las cosas me son entregadas de mi Padre,
y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiese revelar. O sea, acá nos habla de que si hay alguien que conoce la totalidad del carácter del Padre, es Cristo. Y si hay alguien que conoce la totalidad del carácter de Cristo, es el Padre. O sea, hay una comunión Padre-Hijo que nadie más puede entender, solamente aquellos a quienes Cristo se lo quiera revelar. O sea, Cristo, al hacerse ser humano, Él ahora está al lado de Dios con una forma humana para siempre. Entonces, es como el representante nuestro delante de Dios, y por Él es que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. O sea, solamente mediante Cristo vamos a poder entrar en esta comunión íntima que tienen el Padre y el Hijo. Y ese es un privilegio que tienen los seres humanos que vayan a ser salvos, que no tiene otro ser en el universo, ni siquiera los ángeles. Porque Cristo tiene forma humana y eso no va a cambiar nunca, ¿no es cierto? Nos abre esa puerta a nosotros para poder vivir esa relación de cerca con el Padre así como Él la tiene, ¿no es cierto? Y bueno, podemos seguir por Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Obviamente acá Juan está haciendo referencia a Dios nadie le dio jamás, está hablando de seres humanos pecaminosos, ¿no es cierto? Porque después hay otros textos donde Jesús, por ejemplo, dice que los ángeles suben y bajan constantemente y ven el rostro del Padre. Entonces está haciendo referencia a las criaturas caídas, ¿no? Pero es interesante que habla de que el unigénito Hijo está en el seno del Padre. Quizás es difícil de explicar, ¿no? Pero cuando seguramente el hermano Daniel la semana pasada utilizó el texto que dice el que habita en luz inaccesible, y nos da como a entender de que Dios habita, ¿no es cierto?, en un haz de gloria, donde el Hijo puede entrar ahí y estar en concilio con el Padre, ¿no? Ese consejo de paz del cual habla Zacarías, donde solamente el Hijo tiene esa posibilidad de compartir hasta ese punto la intimidad con el Padre, ¿no es cierto? Y ahí en el mismo libro de Juan, en el versículo 14, versículo 9, Juan 14:9, sucede una situación con uno de sus discípulos, ¿no es cierto? Que este discípulo demuestra que no había entendido cuál era la misión a la que Cristo había venido al mundo. Y dice así, ¿no? Juan 14, vamos a leer el 8, ¿no? Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y fíjense la respuesta de Jesús, ¿no? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como que Jesús le dice, o sea, yo fui como uno criado con el Padre, o sea, a mí me crió el Padre, yo estaba con Él cuando hacíamos el polvo del mundo, yo era su delicia, o sea, yo aprendí de Él, yo soy el reflejo de su gloria, yo soy la imagen de su sustancia, yo fui enviado a esta tierra a representarlo, o sea, yo hago la voluntad de Él. Entonces, Felipe, ¿cómo me podés decir mostrarnos al Padre? Si yo vine para eso. Eso es lo que Jesús le está diciendo, ¿no es cierto? Y acá es un punto muy importante, porque hay muchas religiones que enseñan como a disasociar lo que es el Padre del Hijo, ¿no? Nos muestran a un Dios que está como sentado así en un trono y como que es un dictador, ¿no? Decir, bueno, a mí se me acabó la paciencia, todos ustedes fuera. Y Jesús se nos muestra como no, es el bueno, el que sana, el que salva, como si fuesen dos seres diferentes, ¿no? Que
como que el hijo está dando un ejemplo mejor que el padre. Cuando Jesús lo que dice es, yo, o sea, es lo que vi de él, o sea, lo que vi de él es lo que yo vengo a mostrarle, ¿no es cierto? Y ese es uno de los engaños más grandes, ¿no es cierto? Cuando nos muestran a un Dios tirano disasociado de la forma de ser del Hijo, ¿no? O como que en la línea de tiempo Dios va cambiando su forma de ser. Como que antes era malvado y ahora es bueno. Bueno, en Juan 6:44 Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo lo resucitaré en el día posterior. Amén. Es eso, ¿no es cierto? Es entender que cuando la Biblia también habla de que ellos tienen un mismo espíritu, o cuando Jesús en Juan 17 habla, ¿no es cierto? Te pido, Padre, por mis discípulos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿De qué está hablando? Está hablando de que hay una unidad de criterio, una unidad de propósito, hasta de sentimientos, o sea, quieren lo mismo, hacen lo mismo por el ser humano, por el universo. Ellos están unidos porque el Padre crió al Hijo. Desde que Jesús nace en la eternidad, el Padre crió al Hijo. Y el Hijo es el fiel reflejo de lo que es el Padre. Obviamente acá en la humanidad, uno eso lo puede ver mínimamente. Hay hasta una etapa donde los niños son chicos, donde el Padre es el superhéroe, donde nos imitan en todo. Después crecen y obviamente nosotros como padres somos pecadores, ellos como hijos son pecadores y empiezan a tener sus propios rasgos de personalidad y cada uno después se equivoca en lo que puede y tiene sus virtudes en lo que puede, pero vemos esa cuestión, ¿no? De que el hijo mama lo que es el padre, lo que es la madre, y esto es lo que sucede con Cristo, ¿no es cierto? Y con su Padre. Vamos a seguir avanzando en algunos textos más. Vamos a ir ahí mismo en Juan, en el capítulo 17, que es el que mencionábamos. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Juan 17, del 4 al 6. Esta es una oración que empieza en el versículo 1, donde Jesús le habla al Padre. O sea, Jesús le está hablando a su Padre, ¿no? Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, ¿cuál era la obra? Venir a representar el carácter del Padre, ¿no es cierto? Venir a rescatar a la raza humana. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Jesús estaba deseando volver a estar envuelto en esa gloria con la que había estado con su Padre desde que nació, desde siempre, ¿no es cierto? Y Él le está manifestando, he acabado la obra. En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿Cuánta implicancia hay en esto, ¿no es cierto? Sabemos que bíblicamente el nombre no es simplemente Leandro, Roberto. O sea, el nombre de alguien tiene un significado, lo describe. Entonces, cuando Cristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres, le está diciendo lo mismo que le había dicho a Felipe. O sea, yo vine, Padre, a mostrarte, a mostrar cuál es tu carácter, para que el mundo te conozca, para que la gente que piensa que vos sos un tirano, un malvado, conozcan que en realidad sos un Dios de amor. Así como yo sané a la gente, lo hice por tu voluntad. Así como devolví la vida, lo hice por tu voluntad. Así como yo bendije, lo hice porque tú eres el que quiere bendecir a la gente. O sea, no vine de mi propia cuenta, dice Cristo. Yo vine a hacer tu voluntad. Me complazco en hacer tu voluntad. Seguimos avanzando. Vamos a leer algún texto más. Por ejemplo, Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos 3:21 dice así: mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Cristo.
está hablando de que Cristo se ha manifestado, ¿no es cierto? ¿Por qué dice sin la ley? Bueno, esto sería un tema más largo de explicar, pero quiere decir que la letra de la ley es para los que no conocen el pecado. Entonces Pablo dice, ¿más cómo conocí yo el pecado? Por la ley, porque yo leí la letra, entonces me di cuenta que estaba en pecado. Pero ahora que yo ya conozco, la ley para nosotros es Cristo. O sea, si uno mirara la vida de Cristo y pudiese imitar la vida de Cristo, no necesitaría andar a cada rato leyendo un reglamento, ¿no es cierto? Porque Cristo es el cumplimiento de la ley de forma perfecta en su vida, en su carácter, ¿no es cierto? Pero es interesante que a Cristo se lo llame la justicia de Dios. Hoy vos mencionabas la sabiduría y ahora vemos acá otro concepto, ¿no es cierto? La justicia. Y si vamos a Salmos, que es para complementar esto mismo que está diciendo, vamos a ir al Salmos 40. Salmos capítulo 40, versículo 9 y 10. Salmos 40, 9 y 10. Anunciado tu justicia en grande congregación. Esto está hablando proféticamente de Jesús, ¿no es cierto? He aquí, no detuve mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho, y no oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. O sea, acá está Jesús hablando, que es la justicia de Dios, y está manifestando los rasgos de carácter del Padre, ¿no es cierto? Misericordia, justicia, y que Él no lo cayó. O sea, que Jesús en todo lo que hizo, nunca negó nada de lo que el Padre es, ¿no es cierto? Y esto es importante porque cuando nosotros estudiamos en profundidad la Biblia, vemos que la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Nosotros si leemos la Biblia no podemos tomar este término, ¿no? Justicia, e ir al diccionario del 2021 y decir, bueno, ¿qué es justicia? Hoy el hermano hablaba, ¿no es cierto? La Biblia hay que definirla con la misma Biblia. ¿Y qué es la justicia para nosotros? Que cada uno pague por lo que hizo. Si vos lo hiciste, tenés que pagar. Pero esa no es la justicia de Dios. La justicia que Dios nos imputa es diferente. Que es decir, mirá, yo sé que tu vida es un desastre, pero vamos a hacer algo. Delante de mí, en el juicio, no va a ser tu vida la que pasa, va a ser la vida de Cristo. Entonces, por la vida de Cristo, por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, que es perfecta, entonces ustedes pueden ser justificados si por fe ustedes aceptan la vida de Cristo. Entonces a esto se refiere con que la justicia de Dios se manifestó cuando Cristo se manifestó en esta tierra, porque vivió una vida perfecta conforme a todo lo que el Padre es como persona. Y eso es tremendamente importante, pues sabemos que la justificación por la fe es el tema por excelencia, ¿no es cierto? Allá Lutero en la Reforma es lo que primero hizo para separarse de la gran apostasía, es comprender que el hombre no es justificado por ningún tipo de obra. Recuerdan que Lutero estaba subiendo la escalerita, haciendo la penitencia, bueno, me faltan 720 escalones y cuando termine voy a ser mejor, como castigo, ¿no es cierto? Y está subiendo la escalera y dice, pero dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc, ¿no es cierto? Habacuc 2.4. Y Habacuc Romano, 2.4. pero él cita la de Romano. Bueno, y ahí imagínense que Lutero, ahí comienza la reforma con el tema de la justificación por la fe. Pero nosotros no podemos entender la justificación por la fe si nosotros no conocemos cómo es la vida de Cristo. Si nosotros no sabemos que Cristo refleja al Padre, porque Cristo aprendió del Padre. Una vez que nosotros conocemos el carácter de Dios en sí, manifestado en la vida de Cristo, yo puedo decir, Señor, yo quiero esa vida. O sea, yo quiero apoderarme de esa vida por la fe para que me cubra. O sea, yo quiero tu justicia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La obediencia perfecta a la ley. No nuestra, la que hizo Cristo, ¿Cómo se ¿no? obtiene? Bueno. Así es. Y
Vamos ahora a avanzar, vamos a Hechos 10, volvemos al Nuevo Testamento. Vamos a ver un poquito cómo fue Jesús acá en la tierra para poder entender entonces cómo es el Padre, ¿no? Hechos 10, 38. Dice, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces, si Jesús refleja el carácter del Padre, acá nosotros debemos entender que Cristo dedicó su vida completamente a hacer el bien a los demás. Yo imagino a Jesús ya saturado de trabajo, porque la gente venía de día, de noche, ni él se preocupaba si tenía para comer, él quería que los demás coman, él quería dar sanidad. Acá habla también de los oprimidos del diablo, no solamente daba sanidad física, sino que daba sanidad espiritual. O sea, vete, ni yo te condeno, no peques más. Ahí lo que está haciendo es dar sanidad espiritual. Estuvo 40 días sin comer y cuando descendió del monte se fue a curar a la suegra de Pedro. No se fue a comer. Es como que prácticamente no pensaba en él, ¿no es cierto? Y es, a ver, el ejercicio es que nosotros entendamos que el Padre es el que es así primariamente y que por eso Jesús es así. El Padre es el que está minuto a minuto, dice la palabra, que no se cae un gorrión sin que el Padre lo sepa. Miren los lirios del campo. O sea, ni Salomón se viste como ellos. Esto lo que nos tiene que ayudar a entender es cómo es el Padre. Todo lo que nosotros vemos de Cristo es porque lo aprendió del Padre. Vamos a buscar, obviamente, algunos textos más. Vamos a buscar Lucas 4, 18. Cristo yendo a Capernaum, ¿no? Sí, palabras de Jesús. Lo que vamos a leer son palabras del mismo Jesús. Lucas 4, 18. Y ahí cita Isaías. Claro, es una profecía que hablaba sobre él, ¿no? Y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y sumémosle el otro versículo. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún dices, muéstranos al Padre. ¿A qué lo envió el Padre? A Cristo. A sanar, a salvar, a pregonar libertad. Es interesante, ¿no es cierto? Ahora entender al Padre como ese ser de amor que es el que quiere todo esto para nosotros. Pero lamentablemente cuando el hombre peca, ¿qué es lo primero que se produjo? Adán y Eva escondiéndose de Dios. Paseaban con Dios todos los días, eran amigos. Ahora de repente pecaron y se escondieron. Yo me los imagino escondidos todo atrás de las plantas, ¿no es cierto? Adán, ¿dónde estás? Vine otra vez, voy a visitarte. Señor, tengo miedo. ¿Qué produce el pecado? Lo primero que el pecado produce es la separación del Padre. Porque el Padre, en su naturaleza, es amor, es perfección. Su carácter es la ley. Entonces, cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es escondiéndonos de la presencia del Padre. Y el Padre, obviamente, tiene que esconder su presencia de nosotros, porque cualquier tipo de pecado en su presencia sería consumido. Pero no por una acción directa del Padre, sino porque su ser es perfecto, es santidad. Entonces el pecado no resiste en su presencia. Entonces ahora el Padre
queda separado del ser humano, hay como si fuese una nube negra llamada pecado en el medio. ¿Y quién es el que vuelve a esparcir un poco la nube y que el hombre pueda respirar y llegar un poco a Dios? Es Cristo. Es Cristo mismo el que viene como a ayudar a que el hombre vuelva a estar unido al Padre, ¿no es cierto? Ahí llega, se entra en culpabilidad y entra al terreno de Satanás. Se pone las botas y se mete en el lodo, lo podemos decir así, ¿no es cierto? Él estaba con vestiduras reales y ahora se tiene que poner la ropa más vieja, las botas y venir acá a chapotear en el barro que es el pecado. Y sin embargo, aún así, salió impecable, ¿no es cierto? Pero se ve que acá nosotros diríamos, ese niño aprendió bien de su padre. O sea, estuvo bien criado, ¿no se dice acá? Jesús lo mismo. Era su delicia delante de él cuando hacía las cosas como uno criado con él. Aprendió también que pudo venir a chapotear en el lodo y mantenerse firme a todos los principios del carácter de Dios. A ver si tenemos algún texto Elena más. dice que Cristo dejó la gloria y vino a poner de vuelta en las manos del Padre el cetro que fue sacado por Satanás a Adán. Así es. Y en Juan 8, vamos a ir a Juan 8, tenemos acá algo interesante, ¿no? Que no vamos a entrar en debate sobre esto, pero sí cada uno lo va a considerar, ¿no? Juan 8, 10. Estamos en el contexto donde le habían traído a la mujer adúltera, que según la ley de los hombres, la ley que los hombres le habían pedido a Dios, había que apedrearla, ¿no? Entonces Jesús se encuentra en una encrucijada. O tiene que ceder a la interpretación que la gente tenía de la ley y ser el primero que tirara la piedra, o venir a contar él qué es lo que el Padre piensa o cómo es el Padre con respecto a estos casos de pecado, ¿no? Y entonces, bueno, conocemos la historia, ¿no? Que él dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús le está diciendo, yo no te condeno. Vete y no peques. Ni yo te condeno. Y en otro texto él dice, ya hay quien le juzgue. Las palabras que yo os he dado, los juzgarán en el día postrero. Esto nos ayuda a ver a Dios no como un juez severo que está listo para cortarle la cabeza a la gente, sino como un padre de amor que con sus palabras le dice a sus hijos, este es el camino, o sea, vengan por él, pero yo no los obligo. Ahora, si ustedes van por el otro camino, sepan que en ese camino encuentran condenación. Pero Jesús dice, ni yo te condeno, pero no peques, vení por este camino. Si vos querés seguir pecando y te vas por el otro, yo ya no te puedo proteger. Pero es interesante las palabras de Jesús, ¿no? Ni yo te condeno. Y quizás él es la persona con más derecho, El único que no tenía pecado, a tirar la piedra, y no lo hizo. Y recordemos qué es lo que estamos viendo. Jesús reflejando el carácter del Padre. Cuando todas las religiones nos enseñan que Dios está sentado en un trono, viendo, esperando que vos te equivoques para reventarte. O me obedeces o te reviento. Eso es lo que enseña el mundo cristiano, ¿no? Y Jesús es el bueno. Sin embargo, acá vemos cómo el carácter de Dios ha sido totalmente retorcido, tergiversado. Y Jesús, ¿a qué viene? Viene a decir, yo no te condeno, mi Padre me enseñó esto, yo vengo a sanar, vengo a salvar, ¿no es cierto?
Y a ver si me queda algún texto. Bueno, tengo algunas citas. Yo sé que, hoy me enteré que no todos por ahí son adventistas, pero bueno, vos sabés que nosotros tenemos, o creemos que el don de profecía se dio sobre una persona que es Elena de White, y no lo vamos a usar para fundamentar ninguna creencia, sino que, vamos a leer lo que está escrito acá para ver que está de acuerdo con la palabra y que nos amplíe un poquito más lo que yo hoy pude llegar a haber dado como opinión, ¿no es cierto? Esta cita está en una revista y dice: Cristo vino en semejanza de carne de pecado, revistiendo su divinidad con humanidad, para poder presentar ante el mundo la perfección de Dios en su propio carácter. Vino a representar a Dios no como un juez severo, sino como un padre amante. Dios es amor. Esta fue la gran verdad que Cristo vino a revelar al mundo. Satanás había tergiversado tanto el carácter de Dios ante el mundo que el hombre estaba alejado de Dios. Pero Cristo vino a mostrar al mundo los atributos del Padre, a representar la imagen expresa de su persona. Como el Padre me dio mandamiento, así hago. Este mandamiento he recibido de mi Padre. El objeto de la misión de Cristo al mundo era revelar al Padre. Cristo exaltó el carácter de Dios, atribuyéndole la alabanza y el mérito y todo el propósito de su misión acá en la tierra: encaminar a los hombres mediante la revelación de Dios. Les vino a mostrar cómo es Dios, ¿no es cierto? En Cristo se presentaron delante de los hombres la gracia paternal, las inigualables perfecciones del Padre. En su oración justo antes de su crucifixión, Jesús declaró: he manifestado tu nombre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Cuando el objeto de su misión fue alcanzado, la revelación de Dios al mundo, el Hijo de Dios anunció que su obra estaba cumplida y que el carácter del Padre había sido manifestado a los hombres. Y lo último que quería leer dice: la totalidad del carácter de Dios se reveló en su Hijo. Todo el espectro de posibilidades del cielo se despliega para la aceptación del hombre en el Hijo del Infinito. Lo que nos está diciendo es que todo lo que el Padre es se manifestó en Cristo. No hay ningún rasgo de carácter en Dios que no se haya manifestado en su Hijo. Todo lo que el Hijo hizo fue para representar al Padre. Y eso es lo que él le reclama a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. Yo soy exactamente igual al Padre. Aprendí de él. Porque soy su hijo, porque me crió, porque me enseñó. Entonces es importantísimo entender no solamente el evento de cuando Jesús nació como hijo, sino entender la relación. Porque al entender esa relación podemos entender la misión de Jesús acá en la tierra, ¿no es cierto? Y al conocer la vida del Hijo, que es la vida del Padre, al conocer su carácter, nosotros ahí podemos apropiarnos de esa vida, de ese carácter, y sabemos que la palabra dice que nosotros vamos a ser transformados por contemplación, ¿no es cierto? Transformados de gloria en gloria, transformados por ver la gloria de Dios. El resplandor de su gloria es Cristo. Entonces, todos aquellos que quieran ser salvos, que quieran ser hallados en este mundo, firmes, ¿no es cierto? Es imposible que, habiendo escudriñado la palabra, no lleguemos a contemplar a ese Dios de amor, a ese Dios paternal que manifestó todo su amor a través de Cristo y que está esperando que nos acerquemos a Él, como se acercó Cristo cuando le decía Abba Padre, cuando le decía Papito, y no como el mundo nos presenta a Dios: por favor, Señor, perdóname, no me destruya, dame una oportunidad más. ¿Cuándo Jesús se refirió así a su Padre, ¿no es cierto? Papito, así se refería. Y eso es lo que Él vino a demostrarnos, que Dios nos adopta como hijos y que Él quiere tener una relación
paternal con nosotros, padre e hijo. Quiere que perdamos ese miedo que nos han inculcado las falsas religiones y que le conozcamos de verdad como Él es. Y miren si no es importante para Él que le conozcamos como es, que envió a su Hijo para que lo venga a demostrar ese mundo. Amén. Muchas gracias, Robert, por el tema. No sé si quedó alguna pregunta. Los veo todos pensativos ahí. ¿Puedo leer el pedacito Adelante. ese deseado de todas las Sí, Sí, por favor. Dice, este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles. Pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a Amén. fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Amén. Amén. Yo me quedé pensando en lo que vos decías de Adán y Eva y cómo también el primer pensamiento que ellos les surgen después de que comieron del fruto y vieron que la muerte, el fruto no les producía la muerte, es pensar, bueno, ¿y cómo viene esa muerte? Y ahí también el temor a Dios. A ver, me va a castigar por haber desobedecido. Y lo primero que hace Dios, después de preguntarle cómo saben ustedes que están desnudos y cada uno va revelándose, lo primero que hace es buscar una respuesta. Buscar una respuesta al problema. Y lo mismo vemos en la vida de Cristo, que lo que vino es a traer una solución a un problema, que era la enfermedad, que es el pecado. Y que eso es lo que él decía, que vayamos confiadamente. Pablo dice, no, vayamos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos uno igual a nosotros, no tenemos nada que temer. Esto es lo maravilloso de poder entender que Jesús es el reflejo perfecto de nuestro Padre. ¿Y qué hacen las religiones? Le van poniendo santos y vírgenes y como dijo Roberto, hay que llegar. Jesús es el bueno y el Padre es... Yo le decía tirano. Pero después también, hasta Jesús y la Virgen, y después los santos. A Dios lo peleaba y le decía que era un tirano. Así que quizás. Y esa es una de las consecuencias de creer que no son padre e hijo y que son coiguales y coeternos, Claro. ¿no? Entonces, Uno así, nosotros otro podemos así. ser amigos, cada uno tiene sus rasgos de carácter, Claro. él tiene lo suyo, yo lo mío. Así presentan las religiones al padre y al Claro. hijo, como dos seres independientes pero que conforman un Dios. Cuando nosotros entendemos la relación de padre e hijo, ahí es donde de verdad podemos entender el Evangelio. Totalmente. ¿Puedo Nico, leer otro adelante, pedacito? Sí. adelante. ¿Esto está en? Esto en el deseado. ¿En qué página? Así lo... Deseado, página 12. 12, el primer capítulo. Sí. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Amén. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Estamos acostumbrados a ver un Dios de castigo y de prohibiciones, y es todo lo contrario. En Cristo los mandamientos son promesas. En Cristo su ley es una promesa de vida eterna para nosotros. Sí, el objetivo con todo esto es que sea algo práctico, ¿no? Ahí le doy, hermana, que a partir de ahora podamos llegar al Padre con esa relación que Él quiere, ¿no es cierto? De hijos que buscan a su Padre en busca de ayuda, en busca de misericordia, sin miedo, ¿no? Amén. No, antes de pasar a las preguntas, cerramos acá el... Dale, sí. Y ustedes pueden charlar tranquilo. Bueno, muchas gracias a los que nos siguieron acá hasta la transmisión.